Hola, mi nombre es Valentina Vanessa Ternera de la Cruz y en el día de hoy les voy a hablar sobre la pioglitazona en la enfermedad renal diabética. Tenemos que la pioglitazona es un agonista del receptor gamma activado por el proliferador de los peroxisomas y es utilizado ampliamente en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Durante varias décadas tenemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal van a añadir una mayor dificultad a la hora de elegir un tratamiento hipoglucemiante adecuado por dos motivos principalmente. En el primer motivo encontramos que la insulina se aclara por el riñón, de tal manera que en caso de que haya una insuficiencia renal, la vida media de la insulina se va a prolongar y sus necesidades van a descender. Y como segundo lugar, tenemos que gran parte de los antidiabéticos orales son eliminados por la vía renal, como ya sabemos, y a falta de función de este órgano, que es tan importante, va a implicar una acumulación con consecuencias tóxicas o la prolongación de sus efectos secundarios. Ahora siguiendo con los artículos buscados, como primero tenemos la eficacia de la pioglitazona para la protección en la enfermedad renal diabética. Bueno, la evidencia actual que se mostró en este estudio es que el control intensivo de la glucosa, la medicación antidiabética y el control de la presión arterial, especialmente el bloqueo del sistema renina-angiotensina, van a reducir el riesgo de la enfermedad renal. En este estudio se inscribieron a 742 pacientes con enfermedad renal diabética. Se dividieron en dos grupos, uno con pioglitazona y uno sin pioglitazona. Y las características observadas o los resultados fueron generalmente similares, lo que indica que no hubo diferencias obvias en la glucosa en sangre entre los dos grupos de estudios. Sin embargo, a pesar de la falta de una diferencia significativa, el grupo de pioglitazona tuvo un cociente de microalbúmina y creatinina levemente mejor en comparación con el grupo sin pioglitazona durante el periodo de estudio. Bueno, en este estudio de corte retrospectivo, aunque el uso de pioglitazona se asoció con la reducción de la albuminuria, encontramos que los pacientes con nefropatía diabética que recibieron pioglitazona no tuvieron mejores resultados combinados de riñón duro en comparación con los que no usaron pioglitazona. Tenemos que el artículo nos señala que se realizó un ensayo ProActive, que fue un ensayo histórico diseñado que sirvió para investigar la eficacia y la seguridad de la pioglitazona en pacientes diabéticos, y en consecuencia se justificó una mayor investigación en esta área, que sería la nefropatía diabética, particularmente porque el receptor gamma activado por el proliferador de los peroxisomas se expresa ampliamente en el riñón y por lo tanto podría desempeñar un papel esencial en la función renal. Como segundo artículo tenemos la pioglitazona reduce la mortalidad y los eventos adversos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica avanzada, un estudio de corte nacional. En este artículo se demostró que el uso de la pioglitazona puede reducir la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular relacionado. También indicó que los efectos protectores de la pioglitazona sobre los eventos cardiovasculares persistieron incluso en pacientes con una enfermedad renal crónica. Se conjeturó que los beneficios de la pioglitazona podrían ser a través de la reducción de la pérdida de energía proteica, que es una complicación común entre los pacientes con una enfermedad renal crónica y en aquellos que tienen una enfermedad renal en etapa final, que causa fragilidad, infección, incluso podría causar la muerte. También se incluyeron efectos sensibilizantes a la insulina y estimulantes del apetito de la pioglitazona, que atenúan potencialmente el efecto de la pérdida de energía proteica y reducen aún más la muerte relacionada con la infección. Finalmente, con respecto a la seguridad de los medicamentos, en el artículo se dice que la retención de líquido es motivo de preocupación cuando se prescribe la pioglitazona, por temor ya sea a una diálisis temprana o insuficiencia cardíaca. Los médicos podrían evitar usarlo. En conclusión, se dice que el estudio reveló que la pioglitazona puede reducir de manera segura varios resultados adversos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica avanzada.